en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este video podcast que es La Cosa. Hoy es un día que realmente en los que uno siente que tiene que dar lo mejor de sí para hacer este programa. No es que otros días no, pero me entenderán cuando les presente a quienes nos acompañan, a los invitados que nos honran con su presencia, que como se dice en el periodismo deportivo, engalanan este programa con su presencia el día de hoy. Y para hablar de un tema que sin duda la relevancia va de sí, ¿no? Vamos a hablar un poco del desarrollo. Y ustedes se preguntarán, ¿sí tan general? Bueno, sí, el desarrollo del Uruguay, ¿no? Quizá uno de los temas que sorprendentemente ha salido un poco de la agenda, ¿no? Hacíamos algo de memoria con nuestros invitados antes de comenzar el programa. Decíamos, bueno, hubo otros momentos en nuestra historia más reciente, en las primeras décadas del siglo XXI, donde la idea del desarrollo, la discusión del desarrollo estaba mucho más presente en una discusión global, en una agenda global, en América Latina, quizá de la mano mucho de los gobiernos progresistas, que tenían una agenda en algunos temas inspiradas en el neodesarrollismo o en el viejo desarrollismo latinoamericano, y en Uruguay, ¿no? Quienes recuerdan los primeros gobiernos frente amplistas, 2005, 2010, 2015, estaba lleno de iniciativas, de mesas de desarrollo, de una gobernanza para el desarrollo. Hubo una pulsión allí muy grande. Y en este nuevo gobierno frente amplista, después de los 5 años de la coalición, quizá no se ve el mismo ímpetu, no se ve la misma conceptualización. Así que vamos a tratar de entender por qué está pasando esto, qué cuestiones de las viejas están vigentes para pensar el desarrollo del Uruguay, de la región, y qué cuestiones nuevas hay que pensar para si sigue siendo un objetivo, una meta deseable, realizable, pensar en términos del desarrollo. Y me van a estar acompañando durante la próxima hora. Está sentado aquí a mi derecha el doctor Rodrigo Arocena, que es ex rector de la Universidad de la República, docente, investigador. ¿Cuál de todos esos sacos te queda más cómodo, Rodrigo? Docente jubilado de la Universidad de la República. Ah, docente jubilado, bien, así, empoderado en ese lugar. Y sentada a mi izquierda nada menos que Judith Sutz, que también docente investigadora durante mucho tiempo, prorectora de investigación de la Universidad de la República, y hoy en día, más o menos el mismo marco, docente jubilada. Exactamente. ¿Cómo estás, Judith? Muy bien, muchas gracias. Bueno, es un placer enorme para mí recibirles a ambos. Yo también como egresado de la universidad, como habiendo sido docente, los he leído mucho, se podrá imaginar a ambos, sobre todo en Facultad de Ciencias Sociales, donde, soy de contemporáneo a la creación de la licenciatura en Desarrollo y donde podemos situar un poco ese auge, ¿no? Año 2009, creación de la licenciatura en Desarrollo. Capaz que estábamos en ese momento de mayor auge del pensamiento, por lo menos en este siglo XXI, del desarrollo en América Latina. Si quieren podemos arrancar por ahí. ¿Qué ha pasado un poco con la agenda del desarrollo global y a nivel local? ¿Por qué estamos hablando cada vez menos de desarrollo? ¿Ustedes notan lo mismo o estoy yo capaz con una idea errónea? Yo creo que es tal como tú decís. Se habla menos de desarrollo y de alguna forma se ha vuelto al comienzo. Allá por 1940 y tantos, mirá qué antigua es la referencia, cuando el tema desarrollo cobró enorme relevancia académica y sobre todo política, las concepciones prevalecientes hablaban de crecimiento económico. Claro. Y la alternativa latinoamericana cuestionaba eso. Decía, el crecimiento no alcanza. Hay que impulsar el desarrollo pensado muy esquemáticamente en esta primera intervención como transformación social global. ¿Por qué hemos vuelto a la predominancia de la noción de crecimiento? Arriesgo una hipótesis a partir de la cual nuevas generaciones tendrán que trabajar, porque no hemos sabido encontrar caminos para el desarrollo como transformación integral y entonces rebobinamos a la baja nuestras metas, nuestra conceptualización, justo cuando la situación ambiental y social del mundo nos exigiría
ampliar las metas y, si no hemos sido capaces de avanzar, pulir las herramientas, pulir los llamados a las convergencias políticas, impulsar nuevos actores. El desarrollo hay que repensarlo porque nunca ha sido más urgente que en este mundo, que no es exageración, ¿verdad? Decir que se está quemando y se está fragmentando. Judith, ¿qué ha pasado con la agenda y la discusión sobre el desarrollo en estos últimos años? Mira, cuando uno piensa, volviendo atrás a las fechas que Rodrigo mencionaba, al estructuralismo latinoamericano, con una concepción del desarrollo justamente vinculada a una transformación estructural de distintos tipos de estructuras, entre las cuales la productiva, había ciertas expectativas de que eso pudiera ocurrir. A lo largo del tiempo aparecieron iniciativas de alguna manera relacionadas, asociadas con formas de autonomía tecnológica en los 70, etcétera, etcétera. Y de alguna manera hemos vuelto a la idea de que desarrollo es catching up. Hay un lugar del desarrollo, hay una escalera para subir al desarrollo, lo cual naturalmente es profundamente equivocado por al menos 3 motivos. Primero, porque no hay un lugar del desarrollo. Tú decime en qué lugar, en una concepción razonable del desarrollo, que podríamos definir a la Amartya Sen, porque al final de cuentas estamos hablando de la vida de la gente, ¿en qué lugar hoy podemos hablar de que hay desarrollo? No existe el mundo desarrollado. No existe el mundo desarrollado, existe el mundo altamente industrializado. Claro que sí, existe el mundo donde la economía está basada en la innovación, motorizada por la ciencia. Claro que sí. Ahora, ¿desarrollo? Bueno, hay lugares donde se vive mejor que en otros lugares, como para ponerlo en términos más humildes. Hay lugares donde se vive mejor que en otros lugares, hay lugares donde hay menos desigualdad que en otros lugares. ¿Hasta qué punto eso es resultado de méritos propios o de formas no tan, digamos así, honestas de relacionamiento con el resto del mundo? Habría que discutirlo. Pero por otro lado, el camino hacia ese desarrollo nos tiene al borde del abismo. Es decir, si quisiéramos realmente ser consecuentes con desarrollo es catching up, aparte de que no tenemos a dónde ir, la manera de ir significa acelerar los procesos de cambio climático de una manera atroz. Por lo tanto, da la sensación de que estamos en un impasse. Se insiste mucho en el tema del crecimiento, lo cual yo no digo que esté mal, yo no digo que esté... A ver, ¿quién puede no creer que es importante el crecimiento económico? El problema es cuando tú haces de algo un absoluto, cuando tú decís esto es condición necesaria y suficiente. No es, por lo menos no es condición suficiente. Yo ahí te agrego una postilla, a ver si podemos abrir esa pestañita. Existen igual quienes desde lugares quizá que se los ha colocado más radicales, piensan en teorías del decrecimiento, sí, ¿no? Y sí. la idea de que, bueno, de que el planeta no aguanta otra cosa, que el planeta no aguanta que todos crezcamos y queramos vivir como se vive en el norte Exacto, global. lo cual es cierto. Claro, entonces esta idea de que hay que crecer para siempre y como axioma también es difícil de... Es muy complicada, en particular, porque se parte de la base de que lo que hemos conocido hasta ahora es lo que hay y es inevitable y no hay alternativas. Y uno puede pensar, ¿y si hay alternativas? ¿Y si hay formas de producir más, mejor, para más, con muchísimo menos? A ver un poco. Estamos hablando de la ciencia y la tecnología que son capaces de hacer maravillas. Esa maravilla de hacer más, para más, con menos, ¿es imposible? Lo que plantea alguna gente es, lo que hay que hacer es cambiar la manera en que estamos pensando cómo ofrecerle a las grandes mayorías formas mejores de vida. Y eso sí es posible, y eso parece razonable llamarle desarrollo. Ahora, una cosa está clara, no va a haber derrame del crecimiento económico automático hacia ese objetivo. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque no pasó hace 50 años, cuando cada año organizaciones
internacionales dicen, crezcamos y va a haber derrame. Crecemos si no hay derrame, no crecemos si no hay derrame, no hay derrame. Rodrigo. Me gustaría volver a dos cuestiones claves que tú planteaste. En algunos lugares se vive mejor, dijiste, sin duda, y en otros se vive peor, como lo demuestran los inmensos esfuerzos de gente muy desgraciada por atravesar el Mediterráneo o la frontera de Estados Unidos, corriendo unos riesgos espantosos para darle quizás a sus hijas e hijos una esperanza de vida mejor. Claro que hay algunos lugares en que se vive mejor y otros peor. Segunda cuestión, tú hablaste del decrecimiento. Y si distinguimos, ¿ha sido bueno que se crezca en la producción de armas o de vehículos ostentosos o de aviones privados? Seguramente no, y cada vez menos por sus impactos ambientales. ¿Es bueno que se crezca en materia de vacunas, de escuelas, de viviendas dignas para la gente más postergada? El PBI, ese pésimo indicador que sin embargo se sigue utilizando, mezcla todo. Si yo gasto dinero en pagar sueldos para deforestar, crece el PBI. Si yo gasto sueldos para pagar maestras y maestros, crece el PBI. ¡Qué diferencias! Volvamos entonces al último gran consenso del que hablábamos contigo antes de empezar esta charla, que por cierto mucho agradecemos. En el año 2015 se aprobaron, a escala de las Naciones Unidas, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Tienen carencias? Seguramente. Pero no hubiera sido posible aprobarlo después. Desde que Trump y sus acólitos marcan la escena internacional, el desarrollo como avance hacia la sostenibilidad ambiental y la inclusión social está siendo cancelado. Eso es quizás lo más urgente que nos pasa. Para tener un poco de esperanzas, y volviendo también a un tema planteado por ti, notemos que los objetivos del desarrollo sostenible implican que no hay ningún país que no tenga muchas tareas que hacer. ¿Dónde hay sostenibilidad ambiental completa? ¿Dónde hay inclusión social completa? Por supuesto, Uruguay está mucho mejor que otros países que prefiero nombrar y mucho menos bien que otros que tampoco quiero nombrar. Pero no hay ningún país donde el problema del desarrollo social, inclusivo y sostenible esté resuelto. Por consiguiente, eso que podría ser grave y que lo es, nos ayuda, porque esta es una causa mundial. Entonces, repensar las estrategias y los caminos del desarrollo es tarea que debiera involucrar a todos, a los gobiernos progresistas en primer lugar, pero no solo a ellos. Fíjate, cuando empezó la pandemia, estamos hablando del 2020, desde la CEPAL se llamó a armar un nuevo modelo de desarrollo. No ha pasado. 20 años antes, don Raúl Prebisch, la figura cumbre del estructuralismo latinoamericano, había hecho el mismo llamado. Hace pocos días pudimos leer en La Diaria un artículo de José Antonio Campo, ex secretario general de la CEPAL, llamando a lo mismo. Es una tarea abierta, es una tarea para nuevas generaciones, pero quizás los veteranos tengamos algunas pistas vinculadas sobre todo con las cosas que no se han logrado hacer. ¿Se agotó la agenda clásica del desarrollismo latinoamericano? Lo nombrabas a Prebisch, o está pendiente y todavía es asequible y esos caminos tienen algo para iluminar del presente. Yo creo que sin duda alguna a nivel de las cuestiones de principios, de las cuestiones de valores, hay muchas cosas que siguen presentes, pero por supuesto que siguen presentes. El problema es que hay que aprender de por qué no pasaron algunas cosas. Vos fíjate, Fernando Feinsilberg escribió un libro extraordinario que se llama La industrialización trunca de América Latina. Es una explicación bastante clara de por qué no logramos el dinamismo productivo asociado
a un dinamismo de desarrollo económico, no de crecimiento, de desarrollo económico, a su vez asociado a la creación de empleos de calidad, a formas educativas. Todo eso, vos lees ese libro y decís, pero esto sigue siendo una especie de hoja de ruta. Solo que, claro, han pasado 30 y pico de años, las tecnologías son otra cosa y son otra cosa de manera muy profunda. No es un cambio pequeño, es un cambio muy profundo. Y entonces uno diría, la agenda no, es decir, en términos valorativos no está agotada, la cuestión de la inclusión social estuvo siempre planteada, sigue planteada, dramáticamente sigue planteada. La informalidad en América Latina es un 40% de la fuerza de trabajo, eso estuvo planteado hace 40 años, sigue estando planteado. Es decir, no ha sido superado. Lo que sí creo es que lo que hay que repensar son las estrategias. Y ahí sí me da la sensación de que hace falta un pienso totalmente nuevo, yo diría incluso radicalmente nuevo. ¿Y qué creen que ha pasado más en el seno, si nos vamos un poco más a la política nacional, en el seno de la izquierda al menos, cuando uno ve que, si uno quiere hacer el ejercicio para ser más empírico y que no sea un divague, si uno quiere mirar, por ejemplo, comparar programas, ¿no? Programas del Frente Amplio, ¿no? Si uno se para en pensar que un programa de un partido político es un documento que da un testimonio de qué se estaba pensando en un momento, ¿no? Si uno quiere comparar, está como evidente ya a esta altura decir, es muy diferente el programa del Frente Amplio del 71, que el programa del 85, que el programa del 94, que el programa del 2004, en términos de que el famoso corrimiento hacia el centro, que algunas propuestas van quedando de lado, otras aparecen. Ahora, siempre hubo en los programas de por lo menos del Frente Amplio una mirada hacia el desarrollo. No solamente del Frente Amplio, si uno miraba el wilsonismo del Partido Nacional, ¿no? El famoso Mi compromiso con usted, de Wilson también del 71. Había una mirada sobre el desarrollo, ¿no? Por supuesto con convergencias, divergencias ideológicas. Pero nombre Frente Amplio porque quizá haya sido el partido que ha sido más exhaustivo, quizá en ello, o más constante en esas propuestas, ¿no? En hablar de un desarrollo nacional, en proponer áreas estratégicas. Bueno, si uno mira los últimos esfuerzos que ha hecho esta fuerza política al respecto, y me voy a la coyuntura más reciente, a la última campaña electoral, bueno, queda un poco, ¿no? Hay algunos trazos generales, hay cosas que parecen a veces, como uno dice, bueno, son como ciertos mantras, ¿no? Como que hay que repetirlo, porque es como que, bueno, uno pasa por la iglesia y se persigna, ¿no? Bueno, hay veces que uno a la izquierda ve ciertos mantras que, bueno, se repiten, qué sé yo, pero no se ve la misma contundencia y uno piensa, bueno, quizás ni siquiera la misma confianza en que eso es un objetivo necesario, deseable y factible. ¿Cómo siguen ustedes esta conversación, este debate, pensándolo más en el seno de las izquierdas o de la izquierda? Yo diría que el Frente ha ido dejando de lado algunas cosas con buen criterio porque perdieron actualidad o nunca la tuvieron y no las sustituyó por alternativas acorde con los tiempos. Judith mencionaba a una figura relativamente olvidada del desarrollo latinoamericano, el chileno Fernando Feinsilver. Si uno tiene, para quienes nos puedan estar haciendo el honor de escucharnos, que resumir el mensaje de Feinsilver, se hace muy brevemente. Los ejes de la transformación productiva con equidad y sostenibilidad son educación y conocimiento. Así. Escribió extensamente, pero lo resumís así. Vengamos al Uruguay. ¿Qué está pasando con la educación en el Uruguay? De conocimiento tú dijiste que íbamos a hablar, se ha hablado por toda esta cuestión de la nueva estructura de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Pero educación. No tomo yo la palabra, se la paso a mi amigo Antonio Romano, con un muy importante cargo en este momento en la ANEP, que hace poco en un reportaje en La Diaria señaló que apenas un poco más de la mitad de los jóvenes uruguayos concluyen la educación media, que ese guarismo crece con mucha lentitud y que en Chile llega al 90%. Una tragedia, ¿no? Debería ser una tragedia. Debería ser por lo menos no una luz roja, debería ser una constelación de faroles rojos. ¿Cuál es el programa de los sectores progresistas para cambiar eso? Yo no lo conozco.
Judith. ¿Qué puedo decir yo y qué puedo agregar yo? Yo diría lo siguiente, en una vena un poco más, digamos, sesgada hacia las cosas que conozco más. Este es un país donde la innovación tecnológica, llevada a cabo con cabeza propia, resolvió grandes problemas nacionales. A nivel de represas hidroeléctricas, a nivel de telecomunicaciones de punta, cuando el Uruguay estaba cortado del mundo, a nivel de fármacos veterinarios de primer nivel hecho acá, y naturalmente con la culminación de lo que fue la demostración de lo que la capacidad científica, tecnológica y de innovación significa para salvar vidas durante la pandemia. Y sin embargo, si yo tuviera que caracterizar al Uruguay en los términos en que tú me lo estás planteando, diría, ese es un país de desaprendizajes. Todas esas cosas que fueron grandes oportunidades sobre las que se podría haber construido y si tú miras la historia de esos países que nos gusta nombrar, Corea del Sur, Finlandia, todos ellos hicieron exactamente lo que nosotros no hicimos. Pararse en lo que habían aprendido y de ahí subir. Entonces yo me pregunto. Ahí te referís, perdón, Judith, para seguirte, a la famosa idea de las ventajas comparativas, que un país se para en aquello que ya sabe hacer más o menos bien y le pone tecnología a eso. No es eso. No es eso. Mirá Corea del Sur. No tenía ventaja comparativa en ninguna de las cosas que hizo. ¿Ok? Bien. Pero las hizo porque eran importantes. Y por otro lado, en el caso de Finlandia y también en el caso de Dinamarca, que tanto nos gusta nombrar, lo que hicieron fue un camino evolutivo. Uno era forestal, el otro era agrario. Sobre el forestal y el agrario hicieron maquinaria agrícola. Sobre la maquinaria agrícola le metieron automatismos. Sobre los automatismos construyeron electrónica. Y entonces Finlandia tuvo Nokia y Dinamarca tuvo los aparatos médicos, electrónicos, en particular auditivos, más competitivos del mundo. No, cualquiera que estudie un poquito sabe cómo son esos caminos. Bueno, esos son caminos que nosotros podríamos haber recorrido. Absolutamente. A partir de hechos muy concretos, desde la década del 30 hasta hace 2 o 3 años. No lo hicimos. Entonces, mi pregunta es, con respecto a tu cuestión sobre si el progresismo está realmente pensando en construir el desarrollo sobre otras bases. Rodrigo hablaba, educación y conocimiento. Yo no veo una mirada sobre el desarrollo nacional basada en procesos que empujen, que avancen sobre lo que somos capaces de hacer, porque ya lo mostramos. Y eso me preocupa mucho, porque va en dirección exactamente contraria a procesos que no son de catching up, porque cada país lo hace primero para sí. Después vemos si tenemos. Yo no estoy diciendo que no sea importante la inserción internacional, la competitividad en ciertas cuestiones. Por supuesto que estamos en mercados, que necesitamos divisas. Nada de lo que estoy diciendo es absolutista. Pero digo, si no tomas en cuenta estas otras cosas, vas a tener tus ventajas comparativas estáticas por el resto de tu vida y nada más. Y eso al desarrollo seguro que no conduce en ninguna acepción del mismo, ni siquiera crecimiento económico. Tengo una cuestión, a ver, para que me corrijan sobre todo, porque capaz que estoy equivocado de haber conversado a veces con personas que están sobre todo en el sector tecnológico y que piensan mucho el tema de la necesidad de inversión, en innovación. Bien, vos hablás, y hablamos los dos, conocimiento y educación, ¿no? Como dos caminos que, bueno, a priori uno los ve complementarios totalmente. Ahora, en momentos donde se da la discusión presupuestal, que siempre sirve para pensar, sí, en el mundo ideal, ojalá, mucha plata para la educación, mucha plata para el conocimiento y mucha plata para todas las cosas que son importantes. Ahora, puestos al mundo real, donde vivimos restricciones, las frazadas cortas, etc. Uno puede pensar que invertir en educación o invertir en conocimiento, si uno pone conocimiento más en el mundo de invertir en aquellos que pueden innovar, en aquellos que ya tienen
si se quiere, unos niveles de formación muy altos en sectores más de punta, no es necesariamente lo mismo. Uno podría perfectamente hacer una opción como país y decir, pongo los huevos en esta canasta de sectores que ya están formados, que ya tienen punta. Digo, ellos no necesitan necesariamente que vos inviertas en educación de base, ¿no? Si yo ya tengo un 1%, un 2%, un 5% de gente que, por ejemplo, está haciendo startups, está haciendo conocimiento, y digo, no, pongo mucha plata acá, en términos de, como vos quieras, en el formato que quieras, venture capital, todas las cuestiones que sabemos. No es inequívoco que una cosa vaya de la mano con la otra, que a la vez tenés que invertir, por decir otra cosa, en CAIF, o en primera infancia, o en la educación media básica. Lo digo como provocación, Está ¿no? claro, Una cosa y la otra no es necesariamente lo mismo. Y un país que tiene recursos escasos, ¿dónde debería poner el foco? En la educación, formación básica, que tengamos un conjunto como población de un poco más educado, o en lo que están los sectores que están más de punta y decir, bueno, despeguen y el resto vamos atrás. No lo sé, lo pregunto como para provocar. Es una buena provocación y es un tema que debiera discutirse con absoluta serenidad, sin acusar a nadie de insensibilidad me pueden acusar, pero social. No lo digo para debería. provocar. Supongamos que dejamos de lado todas las cuestiones éticas. Mira, Sí, lo sí, que sí. estoy proponiendo, dejar de lado, Vale. a los efectos de la discusión. Sí. ¿Qué vamos a hacer con la problemática ambiental? Mira la conferencia ahora en la Amazonia. ¿Cuál es el gran dilema que el propio Lula espeja? Lula está al mismo tiempo ofreciendo nuevas alternativas para explotar el petróleo en la cuenca del Amazonas y tratando de defender el ambiente, lo cual hace que los ambientalistas lo ataquen duramente. ¿Es que Lula está distraído? ¿No se da cuenta? ¿O lo que pasa es que hay una tensión real entre producir más y mejores bienes para atender a la situación de la gente y proteger el ambiente? Hay una tensión real. El País de Madrid del otro día traía el relato desesperado de un pescador de la desembocadura del Amazonas que decía, sí, yo sé que la producción de petróleo aquí va a arruinar mis condiciones de vida, pero yo necesito salir de la pobreza. Claro. Hay una tensión real. ¿Cómo vamos a resolver esa tensión? Con varias herramientas. No pretendo tener la única, pero una de las herramientas es producir mejor bienes y servicios para las necesidades de la gente con menor uso de recursos naturales no renovables. Y eso necesita conocimiento y educación. Necesitas trabajadores, necesitas técnicos, necesitas investigación para cambiar la forma de producción, para que la producción en la cuenca de Santa Lucía sea menos contaminante, pero no deje al Uruguay sin los bienes de esa producción. Esa tensión se resuelve, entre otras cosas, con conocimiento y educación. Hay varios otros problemas que obligan a tener en cuenta la educación. ¿Qué pasa con esa cuarta parte de la muchachada uruguaya que es muy pobre, no tiene formación, no tiene ocupación? En términos de lo que hubiera dicho Marx, es un ejército de reserva para la economía criminal. Sin duda. ¿Qué hacemos como país preocupado por el conjunto de nuestra gente, pero también por nuestro egoísmo, de nuestra propia seguridad, si no le damos a esa muchachada una perspectiva que solo puede estar basada en un gran programa de educación y de trabajo? Todo lo que Judith decía tenía que ver con procesos de aprendizaje, ¿verdad? Aprender a producir mejor. Eso es lo que necesitamos hacer. En el Uruguay, porque este es un país democrático, en el Uruguay, porque este es un país gobernado por la izquierda, ese aprendizaje tiene que ser democratizador. Y eso implica que nadie quede atrás, no una élite produciendo al mejor nivel del conocimiento disponible y a un resto del país postergado. No incluso una mitad de la juventud que accede a la educación terciaria y sigue, y otra mitad que queda por el camino. ¿Cuál va a ser la calidad ética
y material de un país dividido en dos porciones así. Educación y conocimiento son los ejes de la transformación productiva con equidad y sostenibilidad. Lo nuestro, lo propio de un país con esta tradición democrática del Uruguay, es el aprendizaje democratizador, aprendizaje que llegue a todo el mundo, y eso implica, perdón por ser un viejo insistente, transformar la educación. Con esta educación no vamos a tener un aprendizaje democratizador porque casi la mitad de la juventud está quedando al margen del aprendizaje. Si tengo 100 pesos y tengo que elegir dónde ponerlos, si son en la educación básica, en la primera infancia, en los lugares donde sabemos qué condiciona el desarrollo de la vida, o para hablar concreto, en las instituciones que hoy tenemos, o en el sistema de investigadores de ANI, o en los lugares donde está la gente que ya tiene una formación y que tampoco son los sectores más postergados de nuestra sociedad. ¿A dónde deberían ir esos 100 pesos? Me voy a permitir cambiar un poco tu pregunta. Sí, por supuesto. Yo la voy a retomar después, así que si yo la esquiva, no te preocupes. A ver. Yo no la esquivo, simplemente me pregunto, ¿y por qué me planteás una piñufla como tengo 100? Cuando en realidad hay muchísimo, pero muchísimo más disponible. Y voy a ir muy concretamente. En la Unión Europea, el gasto público es el 32 a 34% del Producto Bruto Interno del conjunto de la Unión Europea. Ese gasto público va, en buena medida, a proveer los bienes y servicios que los estados le deben a sus ciudadanos. Para hacerlo, a través de las compras públicas innovadoras, Sí. movilizan una cantidad fenomenal de recursos que van a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación empresarial, Sí. que en última instancia la innovación empresarial es la que produce los bienes y servicios comprados por los estados para distribuir, llamémosle así, bienestar entre sus ciudadanos. Así que tu 100 es esto. En el Uruguay, ¿me podés explicar por qué no usamos la compra pública innovadora para movilizar una cantidad extraordinaria de recursos que va mucho más allá de los fondos de la ANI, claro, y que va incluso, diría, a pesar de que son mucho más grandes, potencialmente, de los que utiliza la Universidad de la República para investigación, que son los más importantes del país? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no buscamos los recursos donde realmente están y los movilizamos a los efectos de que cosas que ya existen se puedan expandir? Yo voy a contar una sola cosa. Y que tomen nota del nombre, porque es un nombre raro. Se llama Aprilio, con P. Aprilio Guerra, Fiocruz, galardonado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los grandes impulsores de la alimentación por leche materna, en particular en Brasil, en contra de alguna multinacional muy conocida que quiere vender leche en polvo. Ese hombre fue a ver el pasteurizador de leche humana del hospital de Tacuarembó. Cuando yo lo entrevisté me dijo, es el Rolls Royce de todos los pasteurizadores de leche humana que yo he visto. Maravilla. Maravilla. Es una maravilla de las 100 que te puedo contar. Entonces, ¿no está claro por dónde van los tiros? Entonces, está muy bien tener 100 y ver cómo los distribuimos, pero tenemos que saber que como fuente de recursos no estamos recurriendo. Y los recursos, sin embargo, se usan porque necesitamos esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que esas cosas se importan. Esas cosas se compran indiscriminadamente al exterior, porque tenemos un sistema perverso de incentivos a los gerentes que toman decisiones de muy corto plazo, porque todo lo que estamos diciendo y lo que decía Rodrigo del aprendizaje no son cosas inmediatas, llevan tiempo, hay que aprender. Para aprender hay que equivocarse, para equivocarse te tiene que dar la chance de que te equivoques, si no simplemente nunca vas a saber hacer nada y vas a seguir comprando sucesivamente. Así que mi respuesta a lo tuyo es, tus 100 son muy poca cosa. Suponte que le hubieras planteado la misma pregunta a José Pedro Varela ya por 1870.
y le hubieras dicho, Varela, déjese de embromar con eso de hacer escuelas de para 3 todo o 4 mundo. años y para todos. Vamos a hacerla para algunos. O vamos a concentrar el dinero en primer año de escuela. Claro. No va a dar tanto trabajo. Varela, a contramano de la historia, dijo, por lo menos hay que tener lo que se llamaba en mi época la escuela de primer grado, hasta 4 años. Y dijo más. En la misma década de 1870 escribió, con el lenguaje de esos tiempos, llegará un día en que lo mínimo que se necesite para ser un ciudadano sea educación liceal. Increíble, lo dijo en Lo los años dijo 70. en la década de 1870 y no era el único. Figari impulsó en la misma dirección en el caso de la educación técnica. Valle, con la creación de los liceos departamentales, impulsó en la misma dirección en la secundaria. Eduardo Acevedo, gran rector de la Universidad de la República, gran ministro de Valle y Ordóñez, impulsó en la misma dirección con la creación de las facultades de agronomía y veterinaria. No distinguieron en tramos. Hoy por hoy, una persona tiene posibilidades de acceder a una vida digna en buena medida si logra tener una educación avanzada y permanente. Tenemos que construir una educación que le dé a la mayoría de las personas, no importa su edad, las posibilidades de seguir aprendiendo siempre en conexión con el trabajo. ¿Nos supera eso? Fuimos capaces de, con la Argentina, hacer la primera educación primaria generalizada de América Latina. ¿Por qué no vamos a ser capaces, con la pequeña población que tenemos, de generalizar la educación? Eso es una herramienta de desarrollo. Gente más instruida trabaja mejor, puede adaptar nuevas tecnologías, puede hasta crearlas. Esa es la clave para un país que quiera hacer del aprendizaje democratizador su destino. ¿Por qué no estamos planteando como izquierda, como tradición progresista, una reforma integral de la educación para que todas y todos puedan seguir aprendiendo siempre? ¿No debiera ser eso una de las características de la izquierda en el siglo XXI? Hay hoy en día, más allá de las enormes restricciones que sabemos que tenemos en la educación de todo tipo, empieza a haber estudios que hablan también de una cuestión quizá más, no tan vinculada a esto que hablamos de los presupuestos, de los dineros, sino más vinculada a las cuestiones más de propósito, ¿no? De que para muchos gurises el tema ya no es tanto si acceden a una beca o no acceden a una beca, si está o no disponible una infraestructura pública, para decir, claro, si hay cupos o no hay cupos, esa discusión que es más de la infraestructura, que por supuesto que es básica, pero una discusión que es como más, va por otro lado, ¿no? Más un signo más culturalista de estos tiempos, es decir, hay muchos gurises, sobre todo en educación secundaria, que desertan o dejan o lo que sea porque no ven propósito en la educación pública. No tiene solo que ver con la cuestión de las restricciones materiales, o solo que ver con que los chiquitines tengan que ir a trabajar o cuidar hermanos, que todo eso por supuesto que pasa, sobre todo en los sectores populares, es muy importante. Pero ahora, para darle esa vueltita de tuerca, ¿qué se puede hacer en ese ámbito, ¿no? Porque yo pienso, como Estado, bueno, hay cosas que son más sencillas de hacer que otras. Es más fácil construir un liceo donde haga falta, o una UTU, o dar una beca a quien la necesite, que construir un propósito, ¿no? Ahí lo digo, bueno, es el rol del Estado pensar en esos términos. Por parte de ahí ya te entras en discusiones hasta más de índole y hasta ideológico. Decir, bueno, el Estado es el que tiene que proveer de eso, de un sentido, de propósito a gurises que de repente no lo tienen, o es algo que viene de la sociedad, de la cultura, hasta de la sociedad civil. No sé, para preguntar su opinión sobre ese debate, ¿no? Porque, ¿qué hacemos para entrarle a esa punta del problema? Es un tema... Es bravo, sí, no es para 2 minutos, pero... No es un tema bravo, no es un tema sobre el cual yo pueda hacer otra cosa que hacer una muy breve reflexión como ciudadana, pero como ciudadana de izquierda, una de las cosas que más me rechaza es la sistemática división entre trabajo intelectual y trabajo manual. Liceo por un lado, UTU por el otro. Yo empezaría por... No. Que todo chiquilín sepa que a los 18 años, cuando termina el liceo, tiene una protoprofesión. Claro. Al final de cuentas, si yo no me equivoco, el Carlos Pellegrini, que es el liceo de la Universidad de Buenos Aires,
hubo un tiempo en que los chiquilines salían siendo la primera cosa de los maestros, el primer nivel de magisterio. Bien. Tenían una profesión sobre la cual podían seguir. Digo, ¿qué sentido tiene seguir pensando que a los 16 o 18 años uno sale de la educación secundaria sin el conocimiento de algún tipo, yo no sé si de oficio, pero sí o eventualmente de un conjunto de habilidades que simplemente se adquieren en la UTU y se adquieren muy bien, pero la UTU tiene cupo. Sí. En cambio, lo universal no lo ofrece por esa especie de cuestión totalmente diferenciada que hace que la gente que termina la UTU, como no tiene una base teórica tan fuerte, le dificulta el continuar sus estudios, mientras que el único destino posible para el que va al liceo es continuar sus estudios. Uno lo mira y dice, esto no está bien, acá habría que sentarse a conversar sobre una convergencia que yo estoy convencida que le daría muchísimo más sentido para que un gurí de 15 a 16, o una gurisa de 15 o 16, dijera, bueno, cuando yo termine esto... Una convergencia mucho más temprana. Mucho más temprana. A los 12, 13 años. Claro, muchísimo más temprana. Yo no he estudiado con cuidado el sistema dual alemán, pero hay una cosa que está clara, cuando tú miras las estadísticas de la OECD, resulta que Alemania está atrás de todos los otros países en materia de graduados universitarios. Y sí, porque tiene otro sistema. Nadie podrá decir, en principio, que la industrialización alemana está basada en poco conocimiento, ¿no? Claro. Entonces digo, yo miraría mucho eso y con una cuestión de principio. Las separaciones de trabajo manual y trabajo intelectual es algo que la izquierda tendría que pelear. Aunque nosotros, Judith y yo, no tengamos formación profesional en ciencias de la educación, somos viejos docentes. Alguna cosita saben del tema. No le puede saque la decir- pata al lazo tampoco, rector. Y no puede ser docente, no se puede tener sentido común sin saber que lo fundamental en la educación es el interés de los estudiantes. Sí. Tu pregunta apuntaba a eso. Retomando la pregunta y el comentario de Judith, ¿no habría que decirles a las muchachas y muchachos temprano en la educación media, en cualquiera de sus variantes, muchachas, muchachos, aquí les vamos a ofrecer la posibilidad, no darle, la educación no da, ofrece posibilidades, son quienes estudian los que tienen que aprovecharlas. Les vamos a ofrecer posibilidades de formarse al nivel que la educación media debe formarse, pero además de dos cosas, de a los 18 años poder acceder a un trabajo digno y seguir estudiando a nivel terciario el resto de su vida. Si le decimos eso claramente a la muchachada y a su familia, principal aliado de cualquier proyecto educativo, ¿no se le despertaría más interés? Yo creo que sí, y tengo dos argumentos por lo menos en apoyo de esa conjetura. Primero, un argumento puramente numérico. El 70% de los estudiantes de la Universidad de la República trabajan o necesitan trabajar. Casi todos provienen del liceo. ¿El liceo les ofreció alguna preparación para un trabajo que pueda estar conectado con su aspiración profesional? Cuidados de salud, si quieren ser enfermeras o médicas, cuestiones de tecnología eléctrica, si quieren ser ingenieros. ¿Por qué no les ofrecemos? Primera conjetura, que yo creo que una educación media que ofreciera ambas cosas captaría lo fundamental, el interés de los estudiantes. Segunda conjetura, yo anoté la parte, entre comillas, no alentadora. Poco más del 50% termina la educación media. Pero, ¿qué pasa con los que terminan? La mayoría avanza muy rápido por la educación terciaria. Por ejemplo, la Universidad de la República tenía 4.000 graduados en el 2000, ahora tiene 7.000. ¿Es suficiente? No, claro que no. Pero la tendencia muestra que se puede avanzar. ¿Y cuál es la lección de eso? Que la muchachada quiere estudiar y cuando ve una perspectiva y se le abre, en Montevideo o en el interior, una perspectiva la aprovecha. Juntémonos con los estudiantes de todas las edades, con sus familias y planeemos una educación que les abra horizontes.
Por supuesto, habrá que dar becas, construir institutos, elevar los sueldos de los los fierros, docentes, digamos, todo eso, la infraestructura material y salarial. Pero si no captamos el entusiasmo del estudiantado y su familia, estamos fritos. En cambio, si lo captamos, podemos avanzar hacia un país de aprendizaje democratizador. El Uruguay hizo cosas mucho más importantes que esa en su historia. Fue el primer estado de bienestar, tú lo conoces mucho mejor que yo por tu profesión, el primer estado de bienestar digno de ese nombre en América Latina. Se sacó una dictadura de encima y ha creado el mejor clima de convivencia ciudadana de América Latina. Entonces, ¿por qué no somos capaces de transformar nuestros procesos de aprendizaje? Yo creo que sí somos. Me emociona ese optimismo, rector, en estos tiempos donde no es el clima de la época, no es lo que más campea. Es un optimismo, ¿no?, que me viene de viejo militante seguramente, pero ya que mencionás mi experiencia como rector, esos 8 años me permitió hablar con una cantidad de gente, en particular de muchachada en la educación media y o en el interior, y ver que si se le dan oportunidades y se le indican por dónde van esas oportunidades, están dispuestos a sudar la camiseta. Es una comprobación experimental. Un comentario, estamos sobre el cierre de esta conversación, yo me quedaría ahora. Bueno, son los tiempos de las cosas, y también para respetar a quienes están del otro lado, a quienes les prometimos una charla cerca de 1 hora. Un comentario sobre lo que está cambiando, o sea, se ha propuesto cambiar en materia de la gobernanza que se da en Uruguay, esa palabra que no sabemos si significa algo o no significa nada, sobre ciencia y tecnología, ¿no? Es como que, bueno, tiene sentido, sí, que las cosas se revisen, siempre las institucionalidades están para probarse, para que fallen, se revisen. Ahora, hay algo particular en que esta gobernanza de la ciencia y la tecnología en el Uruguay pareciera que constantemente no logra encontrar un formato en el cual nos sintamos más o menos cómodos de lo que estamos en este tema y digamos, che, vamos por acá. Porque si bien está bien que las cosas se revisen, bueno, algo hay que cada 2-3 años se inventa un bicho nuevo, o se le cambia el nombre, o se mete o se saca, algunos que estaban afuera entran, otros que estaban adentro salen. Ahora con esta novedad que aparentemente la Universidad de la República, nada menos, como bien decía Judith, para los que no lo saben, lleva adelante la enorme mayoría, para no poner los números de la investigación de la ciencia que se hace en el Uruguay, por lejos es la institución que en ese sentido es mayoritaria por lejos. Bueno, no tendría un lugar demasiado preponderante en esto nuevo que se está pensando. Capaz que un comentario sobre eso, sobre por qué la universidad adentro o afuera de este esquema y por qué no encontramos un esquema que por lo menos nos sirva por unos años, ¿no? Y que estamos siempre como inconformes con esa institucionalidad. ¿Qué tenés para decir ahora? Mira, yo tengo la impresión, lo he dicho muchas veces, que hay primera cuestión que es un error de método. El error de método es partir de la institucionalidad en vez de llegar a la institucionalidad. La institucionalidad es la respuesta concreta a yo quiero lograr ciertas cosas y para lograrlas necesito una institucionalidad. Acá es al revés. Claro, creamos una secretaría. Creamos esto, creamos lo otro. ¿Para qué? No está demasiado claro. Y entonces, en mi opinión, eso es un primer fallo importante. Un segundo fallo, en este caso concreto, es poner la institucionalidad de la ciencia y la tecnología en el marco del presupuesto, donde no tiene nada que ver. Una discusión que queda completamente soterrada. Un pie de página, exactamente, que casi parece un contrabando. Entonces yo adhiero a la postura de la Universidad de la República, que lo que propuso es una cosa bastante lógica. Sáquenlo todo, discutámoslo aparte y lleguemos a una institucionalidad acordada de cierta forma. Me preocupa, como a tantos otros lo han comentado, una suerte de centralidad en el Poder Ejecutivo y en particular el haberle quitado absolutamente cualquier sentido institucional real al CONICYT, que es el espacio donde, hasta ahora al menos, distintas instituciones a través de sus delegados discutían cuestiones, y no solamente discutían cuestiones y eventualmente dialogaban con el Poder Ejecutivo y con el Parlamento, sino que tenían una función explícitamente eliminada, que era revisar los programas de la ANE. Yo 30 años trabajé traduciendo ideas de política
en ideas de programas, en bases, en llamados. instrumentos para llamados, y siempre supe que tenían que mirarlo 100 ojos. 100 ojos, porque lo que yo creo que está claro, no está claro. Tú lees otra cosa. Yo fui ambigua, no por culpa mía, sino porque es un problema de prueba y error hasta que lográs. Y entonces, si no está el CONICYT para mirar todo eso, hay una pérdida de calidad de la política fenomenal. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué todo esto? No, simplemente yo lo observo, creo que es inadecuado lo que se propone, y salvo una hipótesis que no quiero hacer, pero que podría ser una lectura: vocación de concentración de poder, molestia por la discusión, porque eso hace perder el tiempo, un eficientismo no solo de corto plazo, sino de corta mira. Sí, un poco burdo, sí. Pero bueno, eso es lo que tú me preguntaste, es lo que yo pienso. Rodrigo, ¿un comentario sobre esto final? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Judith y agregaría esto. El CONICYT, bien entendido, refleja las concepciones actuales de la innovación como proceso donde intervienen muchos actores, donde la innovación surge de distintos lados, donde tiene que tener un carácter sistémico, que estén los trabajadores y los empresarios, las instituciones académicas, las empresas públicas. Eso es un sistema nacional de innovación para el desarrollo. ¿Por qué agrietar eso que debió haber sido fortalecido? Me parece que además de las cosas que señala Judith, quienes están llevando esto adelante conocen poco de la experiencia y la teoría reciente sobre los procesos de innovación y desarrollo. Quiero hacer un comentario final sobre el cierre. Yo tengo un papel que dice licenciado en Ciencia Política, firmado por usted, rector Arocena, que me ha permitido hacer muchas cosas en mi vida. Qué suerte. Sí, me ha permitido conocer lugares, conocer a personas interesantes, andar por algunos otros lugares del mundo, así que se lo quiero agradecer profundamente. Tengo también la experiencia, trabajé para usted, doctora Schutz, hace muchos años como ayudante I+D de mi facultad, cuando existían, fue uno de mis primeros trabajos como gurí casi recién egresado. También una experiencia de conocer, de poder llevar adelante toda esa mecánica de entender cómo funciona y de poder llevar a la práctica que muchos estudiantes pueden hacer sus primeras experiencias de investigación, que muchos docentes jóvenes pueden hacer sus primeras salidas a un congreso o a lo que sea. Bueno, la diversidad enorme, maravillosa de programas que tiene la CSIC. Así que bueno, decirles que ustedes no me conocen a mí, pero yo a ustedes los conozco y les tengo mucho agradecimiento y una admiración tremenda por todos sus años de servicio público y de servicio a la universidad y al país. Así que agradecer, para mí es un honor inmenso que hayan visitado mi programa. Y para nosotros es una gran alegría realmente que nos digan que algo de lo que hicimos sirvió. Por supuesto, por lo menos en mi vida y en la de muchas personas, sin ni que hablar me consta. Así que agradecemos mucho tus palabras, muy alentadoras, y estoy seguro que reflejan la vocación tuya y de muchos otros de seguir sumando a partir de lo que aprendieron para mejorar este país. Muchas gracias. Gracias, de verdad. A todos quienes nos han acompañado en esta conversación, que han estado del otro lado, agradecerles como siempre, que estén allí, que se suscriban a los canales de Caras y Caretas, del podcast La Cosa, que nos sigan en redes sociales y que se sigan conectando para un nuevo episodio donde estaremos viendo cómo viene la cosa.